es la persona que me escribe, tú solo te dediques a escribir ese texto, y escribir ese texto es un 10% del trabajo que realmente hay detrás. Va a llegar un momento en que todo es más o menos similar. ¿Por qué? Porque la utilizamos para que nos lo dé todo hecho, pero no pensamos, no le incluimos nuestra opinión, no hacemos nuestra propia reflexión, no modificamos nada. La mayoría de la gente. Claro. En LinkedIn hay una casta. Está la casta de la gente que ya lleva un tiempo, ya se ha creado su propia marca y tal. Entonces sí que se nota cierto descontento hacia la gente que entra nueva y empieza a destacar un poquito. Lo que quieres es que la gente te dé like y te comente, ¿no? Si quieres eso, pon una foto tuya. Una foto personal tuya. Con eso funciona. Coge una frase inspiradora de taza de Mr. Wonderful. Pon eso. Yo he llegado a decirlo así. Tú lo que quieres es ahora tener mayor audiencia, más seguidores. Mete un post de esos. Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Sandra Lledó, a quien le doy la bienvenida. Y nada, os dejo con ella para que se presente y bueno, os salude. Presentarme algo que odio, pero bueno, soy Sandra Lledó, me dedico ahora mismo a la comunicación, al copywriting, por ponerme alguna etiqueta, pero vamos, diría que soy una chica, mujer ya, porque ya tengo mis años, una chica normal, de pueblo, que está intentando encontrar su destino, digamos, ganarse la vida en todo el tema de la comunicación. Y bueno, siempre hago la misma pregunta, que es un poco que nos cuentes dónde te criaste y para ver si has conseguido lograr tus sueños o cómo difieren un poco de esos sueños que tenías, que soñabas con ser de pequeña. Pues va a sonar a cliché, pero soñaba con ser profesora de instituto, tenía que ser profesora de instituto de literatura o de lengua. Y si no podía conseguir eso, quería ser bibliotecaria. Vale. Para estar rodeada de libros. Entonces va bastante encaminado a lo que hago ahora. ¿Y recuerdas un poco cuando llegó pues el marketing, el copywriting, cuándo llegaron un poco a tu vida o cuando los descubriste o cuando dijiste es por aquí? Bueno, pues sí, ahora yo llevo 3 años realmente con mi negocio y fue un año antes cuando empecé a conocer la palabra copy, lo que significaba, porque no tenía ni idea de su existencia, y fue a través de una directora de marketing que conocía, que me dijo, ven que me vas a hacer tú el copy de este producto, de un producto que se iba a lanzar. Y ahí yo pensaba, digo, copyright, copy de copiloto de coches, y fue cuando empecé a investigar todo eso. Era 4 años. Y bueno, hasta ese momento, cuéntanos un poco primero, bueno, qué estudiaste, en qué te formaste y bueno, luego si quieres vete contándonos un poco tu trayectoria también laboral para que nos hagamos un poco la foto completa que te lleva hasta hoy. La foto completa sería un álbum completo para poderte dar todos los datos. Pero bueno, empecé formándome con lo que te decía, filología hispánica, porque quería ser profesora de lengua. No terminé la carrera, pero yo estaba enfocada en eso. Luego, ¿qué más estudié? Luego me tuve que meter en administración y finanzas para llevar la empresa de mi exmarido. Y necesitaba tener conocimientos contables, entonces me saqué la titulación. Más tarde llegué a los recursos humanos y relaciones laborales. Luego ya llegó el máster de copy, el máster de comunicación corporativa y bueno, y un montón de cosas más. Y ahora, visto un poco con perspectiva, ¿te arrepientes de alguna de las etapas, sobre todo más de la formación, de quizás no debería haber estudiado esto o simplemente crees que todas te han sumado un poco a quién eres hoy profesionalmente? Todas ellas siempre, toda formación aporta. Si quieres, te aporta. Entonces, arrepentirme como tal o haberlo enfocado de otra manera, no. Te diría que no. Todas me han aportado algo. Y las puedo seguir aprovechando. Y por la parte de la formación, se dice ahora mucho, o sea, ahora estamos en un momento en el que hay muchísima formación en cuanto a tipos. Está la clásica, reglada, universidad, etcétera, etcétera. Está una un poco menos reglada, que son estos másters en escuelas que, bueno,
pues se quedan entre no hay título, pero sí que tienen una institución detrás, y luego ya están pues infoproductos de, bueno, pues al final de un profesional que te enseña una habilidad muy concreta y en la que él está muy especializado. No sé un poco cuál es tu opinión un poco de este ecosistema de diferentes tipos de formación. Si, por ejemplo, sigues confiando en la tradicional, si ves que ha perdido fuelle con respecto a las nuevas, no sé un poco cómo lo ves todo esto. A ver, lo que se suele decir que ahora no es necesario tener una formación, yo ahí discrepo bastante porque la formación es necesaria, una formación oficial mínima para tener conocimientos mínimos y una base sobre cultura y sobre lo que es el sistema realmente. ¿Que está desfasada en muchos aspectos? Sí, porque se sigue enseñando en las formaciones oficiales pues de la manera tradicional, no ha cambiado lo suficiente para adaptarse a la velocidad que hemos cogido y la manera que tenemos ahora de aprender y lo que busca la gente joven. Yo que tengo 2 hijos y son adolescentes, lo veo cada día, siguen enseñándoles igual que cuando estudiaba yo y tenía su edad. Entonces por ahí sí que pienso que falla un poco, pero eso no quita que sea necesario y sobre todo para ciertas profesiones hay que pasar por la formación oficial. Que luego tengamos las formaciones tipo másters y todo esto, está muy bien si se quieren aprovechar. Porque igual aquí meto la pata un poco, pero muchas veces creo que es pagar por un título y ya está, ¿vale? Pero claro, así lo veo. Entonces, ¿que tienen prestigio? Sí. ¿Que se pueden aprovechar muchísimo? También. Pero eso ya depende también del alumno, digamos, y de la calidad del máster, por supuesto, pero vamos a pensar que tienen una mínima calidad también. Y luego, en cuestión de los infoproductores y tal, me parece que hay algunos que son de muy buena calidad y es lo que tú decías, al fin y al cabo es un producto de un profesional que tiene su trayectoria, tiene su experiencia y creo que pueden aportar bastante. Y bueno, ya más o menos nos has contado un poco tu formación, nos has contado un poco tus primeros pasos profesionales, nos contabas que a donde estás ahora mismo llegaste hace más o menos 3 años, sí, pero bueno, hay un cuarto año intermedio. Cuéntanos un poco ya en profundidad esto, cómo ha ido un poco evolucionando esta etapa. ¿Qué empezaste o qué servicios tenías al principio? ¿Cómo han ido evolucionando? Cuéntanos un poco todo esto. Pues a ver, yo venía de los recursos humanos, entonces cuando empecé intenté enfocar la comunicación hacia ese sector, ¿no? Comunicación la habilidad, interna, ¿no? Sí, comunicación interna, las relaciones, esa habilidad. Pero fue cuando empecé a ver todo esto del copy y tal y como venía un poco ya cansada del mundo corporativo y de tantas relaciones, dije, pues voy a intentarlo por ahí. ¿Qué pasa? Que yo toda mi vida he escrito, entonces yo dije, esta es mi oportunidad de monetizar, ¿no? Esta habilidad que tengo y este talento, entre comillas. Y así fue como empecé. Un poco a tientas, sin saber mucho por dónde iba, pero poco a poco pues empecé redactando publicaciones para otras personas, para LinkedIn. Luego ahí empecé a ampliar, a dar formaciones, que también me encanta. Y así es como he empezado a trabajar con también una empresa de employer branding, como externa, para crear toda esa comunicación interna, que en un inicio, fíjate, yo empecé con esa idea, luego la paralicé un poco y ahora he podido seguir con eso. Entonces, esa más o menos es... O sea, que por resumir un poco tu catálogo de servicios, está la parte un poco de la comunicación interna de las empresas, está la parte de... ayudar con la redacción de textos a terceros y la parte de enseñar a otros a tener tus mismas habilidades, ¿no? Más o menos. Perdona que te iba justo a interrumpir. Entonces, por ejemplo, por la parte de escribir textos para terceros, ahora estamos viendo un poco cómo está surgiendo, sobre todo en LinkedIn, un servicio que es así como antes se llamaba Ghostwriting, a escribir un libro para otro y ahora se le ha también denominado a escribir publicaciones en LinkedIn, luego en otras redes, aunque bueno, en otras redes como el texto pues pierde importancia, pues supongo que ya pierde también el servicio. Entonces, cuéntanos un poco, porque tú no has dicho esta palabra, no sé si es porque consideras que no haces eso o porque simplemente porque consideras que igual el servicio que tú das no se puede catalogar solo ghostwriting porque engloba más cosas. De hecho, el servicio que yo doy ni se puede llamar copywriting, ni se puede llamar ghostwriting, ni se puede llamar storytelling.
Esas son técnicas que yo puedo utilizar y que me ayudan al servicio que ofrezco, pero dependiendo de a quién vaya dirigido y concretamente lo que sea, doy mucho más. Por eso yo me gusta decir que me dedico a la comunicación escrita, pero comunicación en general. En cuanto a lo del ghostwriting, sí, he hecho ghostwriting y considero que hago mucho de eso, porque cuando tú vas a hablar por otra persona, escribir por otra persona, estás aplicando esas técnicas y el análisis, el estudio que tienes que hacer de esa persona, realmente es lo que significa ser un ghostwriter. Coger esa voz, ese tono, ese estilo de esa persona. Entonces, sí, lo hago. Y sí, llevo asistiendo desde hace muchísimo tiempo y ahora parece que esté de moda, pero no, es algo que ya... Y tú, por ejemplo, claro, has comentado que tu servicio consideras que haces muchas más cosas. Cuéntanos un poco cuál más o menos es un ejemplo típico de cliente, cómo empiezas trabajando con él, qué servicio le das, porque has mencionado, claro, que estos son habilidades dentro del servicio. Cuéntanoslo un poco para que quizás una persona que conozca más o menos el mundo del marketing, pero igual esté especializada en otro ámbito, entienda exactamente cómo funcionaría tu servicio. Yo realmente creo que lo que hago también es meterle un poco de estrategia, digamos, un poco de sentido, porque muchas veces parece como que es la persona que me escribe, tú solo te dediques a escribir ese texto y escribir ese texto es un 10% del trabajo que realmente hay detrás, seas solamente copy o cojas otros ámbitos. Por lo tanto, yo tengo por un lado la parte de las formaciones, que me dedico más a gente emprendedora que está comenzando ahora para enseñarles esas habilidades, y ahí lo que sí que hago es dar un temario, es una formación, también les hago ese acompañamiento de luego te voy a revisar, voy a controlar todo lo que estás haciendo e incluso toco un poco de mentalidad, todo lo que se van a encontrar una vez se empiecen a exponer en luego redes. Hablamos si quieres de todo eso, que me parece muy interesante. Entonces, esa sería una parte. Luego tengo la parte también de la gente que me llega y lo que quiere es, mira, a mí ya me gusta escribir, tengo habilidad para escribir, lo que no sé es darle esa intención comercial de venta. Entonces recurren a mí para que yo haga esa mejora. Y luego, por otro lado, tengo la parte de las compañías. En el mundo corporativo yo puedo entrar como tu socia de comunicación. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que me puedo dedicar a la comunicación interna, a las relaciones con los empleados, por ejemplo, como una campaña de publicidad, darle esa parte, puedo tocar muchas partes. Eso diría yo que es lo que engloba todo. Pero por eso se me queda corta la palabra, porque yo hago pues eso, el análisis de tu competencia, cómo podemos marcar esa diferenciación, te doy ideas de campañas, posibles estrategias, entonces no diría que mi única función sea escribir tus textos. Claro, y por ejemplo, en el caso de cuando tu cliente precisamente lo que busca, a grosso modo, o porque incluso él no ha tenido esa visión igual tan desde fuera, él cree que necesita simplemente a alguien que le escriba sus posts, ¿te ha resultado quizás más difícil, por un lado, conectar con él y por otro lado, igual incluso explicarle el servicio? Porque digamos que vivimos en un momento en el que cuanto más sencillo, más acotado y como más al grano posible, parece que la gente lo entiende mejor. Entonces, como ghostwriting, voy a escribir tus posts, pero ya sin embargo si dices estrategia, no sé qué, como que para determinadas personas igual, para algunas hace como que se venda mejor el servicio, pero para otras igual incluso les genera más ruido porque quieren algo como más concreto, más sencillo. Sí, es que ese es el problema. Realmente, a ver, primero yo empecé con un nicho muy concreto, digamos, nicho me refiero a profesión. Yo decía que era la copywriter, ¿vale? Por lo que tú dices, porque al inicio la gente te tiene que colocar en algún sitio. Luego también fui validándome yo misma, porque es necesario validar, necesitas esa validación de tu servicio, de tu producto. Y luego ya fue cuando me vi capaz de decir, mira, es que aparte puedo hacer todo lo demás. Por ese motivo, yo no tengo packs estandarizados de servicios. Claro. Yo no puedo decir, cuando me viene alguien, siempre tengo que tener una reunión previa. De hecho, la semana pasada, creo que fue, tuve una reunión previa, venía con la intención de que manejase su perfil de LinkedIn, le redactase las publicaciones y al final hemos terminado con que va a ser una colaboración de una partner de negocio, porque está empezando ahora y lo que necesita es marcar las pautas de toda la comunicación en general, no solo 4 publicaciones en LinkedIn. Entonces necesito pues ese análisis inicial, si no, no puedo ofrecer, mira, tú necesitas porque sí, estándar,
3 publicaciones de LinkedIn. Pues igual no. Claro. Y sin embargo, sí que por ejemplo, estamos viendo como puede ser como que los servicios cada vez hablas un poco de lo de los packs, de estandarizarlos. Sí que te habrás fijado un poco como que la gente está tendiendo un poco a estandarizar, incluso a dar servicios como hiper concretos de cosas súper concretas, es decir, como a especializarse mucho. Es decir, Sí. cada vez es más difícil como dar servicios más generalistas porque da la sensación como que pierden valor, ¿no? Como que dicen, si hace muchas cosas, seguramente no las No hace tan hace bien todo. como si hace una muy... Es decir, yo por ejemplo en copywriting he visto gente que dice, escribo tus textos concretamente de este sector para que dentro de este sector consigas esto. Es como Sí, sí. súper concreto, súper anichado, ¿no? Sí, a ver, tiene su parte positiva también, porque tú ya te posicionas como la chica que escribe los textos a los restaurantes de Claro. lo que sea. Tiene su parte buena. Yo, por mi personalidad o por mi carácter, ni siquiera me he planteado eso porque necesito Variedad. mantenerme activa y tengo muchísima curiosidad, entonces me ayuda muchísimo. Y en el tema creativo, eso, por ejemplo, a mí me encorsetaría tanto estar tan centrada en lo mismo que me bloquearía muchas veces. Entonces, eso ni me lo he planteado. En cuestión de ya un nicho en concreto para escribir. Y bueno, precisamente como mencionas lo de encorsetarte, supongo que empezarías con el servicio a terceros y de ahí pues iría derivando precisamente, y por lo de no encorsetarse, lo de empezar a ofrecer tu propia formación, ¿no? Sí. Empezó primero, supongo, el servicio a terceros y luego la formación. Cuéntanos un poco en esta formación, un poco cómo surge, si surge un poco de forma espontánea porque había gente que te lo demandaba, si surge un poco por iniciativa tuya porque querías hacer, bueno, tener nuevos retos, que, no sé, cultivar nuevas habilidades. Todo el tema de las formaciones siempre me ha venido por una necesidad que he detectado. Entonces, normalmente me han venido por los clientes que ya tenía para el otro servicio de redacción, por ejemplo. He dado varios talleres, he dado taller de copywriting, he dado formación de storytelling. Incluso una vez hice una para LinkedIn, que esa fue súper patatera, porque era la primera y, y fui a lo que iba, quiero decir, a ver cómo sale. Y funcionó muy bien, gustó. Y me marcó también unas bases para luego lanzar lo otro. Por lo tanto, yo te diría, por necesidades que he ido detectando, he creado las formaciones y porque yo también he ido creciendo y aprendiendo otras cosas. Entonces, eso también lo he ido aprovechando para ir mejorándolas, vaya. Y cuéntanos un poco, si quieres, porque por un lado yo sí que también he detectado que un poco con, bueno, al final igual más o menos desde que das esta formación ya existía la IA, o Sí. estaba ya más o menos arrancando, pero yo sí que he detectado que había antes como más interés por la escritura persuasiva, todo este tipo de cosas, que ahora ya como la gente ha visto que de las primeras cosas que se han podido abrazar que hace la IA es escribir, porque igual todavía el vídeo tal, todavía está un poco más retrasado, pues como que la gente me da la sensación desde fuera que le ha perdido como el interés a escribir bien, a escribir textos que vendan, a escribir textos que conecten, como que ya es una habilidad que ha perdido un poco de fuelle respecto a hace igual 5 años, que se veía como una habilidad súper importante. Vale, este es un tema delicado, el tema de ChatGPT, por ejemplo, que es el que más se utiliza para la creación de textos. ¿Qué te diría yo? Te diría que al final todo va a volver a su curso. Es decir, sí que es cierto que ahora hay mucha menos gente que igual podría estar interesada en contratar un servicio tal cual de redacción de textos porque lo ven fácil y a la gente nos gusta lo fácil. El problema está en que va a llegar un momento en que todo es más o menos similar. ¿Por qué? Porque la utilizamos para que nos lo dé todo hecho, pero no pensamos, no le incluimos nuestra opinión, no hacemos nuestra propia reflexión, no modificamos nada, la mayoría de la gente. Claro. Entonces, al final es todo una copia y se van a dar cuenta de que eso no funciona. Y es más, yo te diría que lo que nunca va a sustituir la inteligencia artificial de momento, que todo llegará, es esa capacidad que tenemos las personas de encontrar esa particularidad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En una de las formaciones que doy, puse una imagen para que hiciesen un texto, inspirándose en esa imagen, solo una imagen. Había 10 personas en la clase, me leyeron los textos después y ninguno se había fijado en la misma cosa de esa fotografía, y la fotografía era la misma para todos. Lo que se puede generar cada uno de manera particular
Es lo que hace especial ese texto. Y si tú vas a la inteligencia artificial y le dices, solucioname la publicación de mañana para la red social que sea, o lo que esté, la noticia esta que está en tendencia, va a ser lo mismo para todos. Y precisamente cuando nos estabas comentando un poco la parte de la formación, nos comentaste que por un lado estaba la parte, bueno, de más de estudio, digamos, luego la parte práctica y luego la parte de mentalidad. Cuéntanos un poco sobre esta parte, un poco de mentalidad, porque bueno, ahí ya supongo que ya tienes que generar una nueva habilidad que es un poco más psicológica, ¿no? Ya tienes que prepararles para algo que igual no era una de tus habilidades dentro del marketing, sino que has tenido que cultivar. No sé si les hablas supongo que les hablas desde la experiencia, entonces cuéntanos un poco por ahí cómo es esta parte de mentalidad. A ver, yo no soy psicóloga, pero a veces me siento una psicóloga con los clientes, por ejemplo, o los alumnos en este caso. Sí que es cierto que hablo desde la experiencia porque siempre he estado trabajando con equipos, y esto de las relaciones se me ha llevado, se me ha dado bastante bien, ¿vale? Esta gestión de la gente. De hecho, luego lo que estudié y lo que trabajé era para gestionar equipos, vaya. Hablo desde ahí. Pero sí que me parece súper importante que la gente llegue muy preparada, porque en el momento que tú empiezas a exponerte en una red social, tienes que tener muy claro que las críticas pueden ser muy chungas, muy jodidas. Y también luego está la parte de la frustración por no conseguir resultados al momento y decir, ostras, ¿y para qué voy a dedicarle tiempo? Ostras, igual es que no soy suficientemente bueno. Entonces ese punto siempre hay que reforzarlo antes y durante. Por la parte precisamente de las críticas y de no conseguir resultados, ¿qué crees que a día de hoy desincentiva más a la gente a la hora de escribir? ¿El miedo a la crítica? O, bueno, porque muchas veces hay más un miedo que luego que se generen tantas críticas. Es decir, tú ya te pones ya un poco como la venda antes de la herida y crees que vas a recibir muchas críticas y luego igual no son tantas. O la parte de no conseguir resultados. Yo creo que más o menos está a la par. Pero sí que te diría que si tuviese que tender por una cosa o por la otra, el miedo a la crítica, a no conseguir lo que quieres, pero al mismo tiempo también está el miedo al éxito. Es decir, ostras, ¿y si consigo algo de verdad? ¿Y si me ve todo mi pueblo, toda mi ciudad? ¿Cómo voy a responder después a eso? Entonces es ese miedo a la exposición, más que al no conseguir el resultado en concreto que buscamos. Y, por ejemplo, yo lo he comentado alguna vez en redes, por poner el ejemplo de LinkedIn, a mí me ha dado la sensación de que cuando la gente empieza a escribir en LinkedIn, por ejemplo, hay una serie de personas que ya llevan tiempo en la plataforma que suelen criticar mucho, igual no directamente en ese post, pero con sus posts, pues yo que sé, critican por ejemplo a todo el mundo que está haciendo el post típico con la cosa que está de moda, etcétera, etcétera. Y me da la sensación de que muchas veces lo que buscan es que hay más estrategia de la que parece, es decir, buscan desincentivar mucho a los nuevos, entre comillas, a la gente nueva que está empezando a escribir, que normalmente empiezas a escribir, ¿qué haces? Pues te subas al carro que está de moda, etcétera, porque estás empezando a rodar. Entonces, consiguen un poco con ese tipo de críticas protegerse y desincentivar un poco a los nuevos para seguir teniendo como, bueno, ser un poco los dueños del cortijo de esa red social en la que ellos son los que escriben, ellos son los que mandan y no quieren caras nuevas porque al final es más competencia. No sé si alguna vez lo has visto y has pensado algo parecido. Pues me gusta que me hagas la pregunta esta porque escuché tu podcast que hablabas de ello. No sé si es... Sí, es verdad, hace tiempo. Hablaste de eso y me llamó la atención porque me hiciste reflexionar un poco. Y es que realmente yo creo que en LinkedIn hay una casta. Está la casta de la gente que ya lleva un tiempo, ya se ha creado su propia marca y tal. Entonces sí que se nota cierto descontento hacia la gente que entra nueva y empieza a destacar un poquito. No sé si en este caso lo de criticar, lo de ya te has subido al carro de la última tendencia, todo el mundo está hablando de lo mismo, no sé hasta qué punto, porque también es cierto que hay mucha gente como yo, porque en este caso mi plataforma es LinkedIn, es la que más utilizo para mí y para mis clientes. Por lo tanto, me paso muchas horas dentro de LinkedIn. Entonces, como yo sí que soy de hablar sin filtro, sí que es cierto que muchas veces he dicho, ostras, otra vez una publicación sobre esto, y otra vez, cuando llevas horas así,
pues igual a mí sí que se me ha ido. Yo he sido de las que igual he dicho, otra publicación, no puedo más con otra publicación de esto. Y no lo he hecho con el hecho de decir, de desmerecer, no, ni para que la otra persona... No, porque realmente ni siquiera hablaba por una persona en concreto, sino porque acabas muy, muy cansado cuando estás leyendo todo el rato lo mismo. Pero bueno, ahora me pasa lo mismo con las publicaciones hechas con inteligencia artificial. Las ves y dices, otra vez, si es un calco, otra vez. Y no por eso estoy criticando la gente nueva. Pero sí que es cierto que eso existe la casta de LinkedIn. Entonces, se hace de menos muchas veces. Pero no creo que todas las quejas que sean de, oye, otra vez. No, al contrario. De hecho, yo creo que, por mi parte, por lo que a mí respecta, cada vez que he visto a alguien que está intentándolo, he puesto de mi parte Y precisamente un poco por dentro de la gente a la que tú has formado, no sé si... Bueno, porque al final cada persona es un mundo y supongo que tú un poco les ayudarás a coger su propio tono, a ser ellos mismos escribiendo. Entonces, no sé, claro, hay siempre personas más puntillosas, personas más críticas, personas más polémicas. No sé si alguna vez te has encontrado dentro de tu formación con personas que tendían un poco a eso, a escribir posts un poco que rascaban, que eran más críticos y no sé un poco cómo tratarías con una persona así si está dentro de tu formación, si le, pues bueno, seguirías fomentando que busque ese tono o le dirías hay que rebajarlo porque puede ser peligroso. No sé un poco cómo afrontarías tener un alumno, entre comillas, así. A ver, yo cuando se trata de alumnos y ellos realmente lo que quieren es aprender a expresarse con intención y tal, yo ahí no suelo ponerles límites. Lo que sí que hago es trabajarles lo otro y avisar, lo que tú has dicho. Mira que si vas por ahí y metes tanto el dedo en la llaga, igual te viene una hostia por el otro lado. Entonces, ¿tú eres consciente de eso? ¿Crees que eso es lo que necesita tu negocio? Entonces, ve por ahí. Eso cuando estamos hablando de alumnos y mentorías de este tipo. Cuando es una empresa y tal, ahí sí que meto más hincapié. Es decir, puedes tener muchísimo más problemática, digamos. Pero yo soy de dejarles bastante libres. Otra cosa es que yo quisiese trabajar con una persona que es tan polémica. Ahí yo también tengo ciertos límites. Yo tengo claro que cuando hablo por otra persona no soy yo, entonces yo me tengo que adaptar. Es decir, es ella la que está hablando de esto, no tiene nada que ver conmigo. Y si alguien se quiere dedicar a ser ghostwriter, esto ya lo puede tener claro. No eres tú la que habla, pero aún así hay ciertos límites, sí. Yo hay personas que igual pues no podría trabajar con ellas. Y precisamente dentro de una estrategia, ¿tú crees que es una estrategia o puede ser una estrategia, aunque no encajara contigo o tú no la pudieras replicar si por ejemplo escribías por otro? ¿Te parece estratégicamente interesante esa tendencia un poco a ser demasiado afilado en redes, a ser siempre demasiado crítico, a tener todo como con un tono un poco negativo, un tono puntilloso, o te parece que es una estrategia a largo plazo errónea? Según cómo se haga. Quiero decir, depende de la narrativa que tú le estés metiendo a esta estrategia de polarizar y de ser más afilado, como decías. Yo, por ejemplo, me considero una persona bastante, a la hora de publicar sobre mis propias publicaciones, bastante irreverente. O sea, no me corto un pelo con nada de lo que tenga que decir. Pienso que hoy en día te tienes que posicionar un poquito, por lo menos dar tu opinión crítica sobre algo. Si no, es que te diluyes, acabas diluyéndote. Otra cosa es que vayas muy a saco y, pues por ejemplo, temas políticos y todo esto. Tienes que tener muy claro que eso va a tener consecuencias. Creo que a largo plazo no te sale rentable. Y por la parte un poco de cuando tú tienes que coger la voz de tus clientes, no sé si normalmente intentas siempre que haya como un patrón, es decir, si cojo a todas las personas a las que les he tenido que captar la voz, pues más o menos todas tenían este valor en común, o todas, por yo que sé, construir valor, aportar valor, o has tenido clientes muy dispares en los que, pues digamos que no se parecían nada el sombrero que te tenías que poner para escribir por uno al sombrero que te tenías que poner para escribir por otro. Pues aunque por norma general pueden ser muy dispares, he tenido clientes de todos los sectores y algunos que no tenían ni puñetera idea de cómo funcionaba. Sí que es cierto que cuando tú trabajas tu marca personal, te sirve de filtro. Con esto que quiero decir que la gente que llega a mí, me contacta, solemos tener valores en común.
digamos. Entonces suele ser gente bastante abierta de mente, un poquito irónica, ¿no? Que le gusta cierto puntito de humor, son creativos. Entonces siempre tienes algo en común, porque te ha servido de filtro esas publicaciones propias que ya has hecho, aunque luego cada uno tenga su particularidad. De hecho, hay con varios que yo acabo loca, porque si empiezo a escribir de todos, dices, bueno, ahora cómo hablaba, no, ahora aquella hablaba de otra manera. Son diferentes, por supuesto, si no, no tendría gracia. Y precisamente en la parte un poco del negocio en general, bueno, has mencionado un poco que cuando ya el cliente se acerca a ti, ya sabe un poco cómo piensas. ¿Cuál es un poco tu estrategia para captar clientes? No sé si es 100% inbound, si haces algo de outbound, si haces un mix. De momento es todo orgánico. Y como ya te digo, mi plataforma principal es LinkedIn. Ahí es donde empecé. Todos mis clientes, porque sé que la gente dice, LinkedIn no sirve para nada. Todos mis clientes han venido por LinkedIn. Para mí es la principal. No he hecho campañas de captación ni nada de nada. A través de LinkedIn y el boca a boca. Sí que es cierto que yo alguna vez he hecho prospección porque, vamos, soy autónoma y hay meses que no son tan buenos como otros. Y entonces ahí me muevo un poco más. Pero también es cierto que estoy yo sola. Entonces tampoco puedo acaparar 200 personas, ni 20. Entonces voy muy poco a poco y mis servicios suelen abarcar, pues, la media igual son entre 6, 9 meses, un año, dependiendo. Entonces me da pie a no tener que estar todos los meses buscando clientes. Y en cuanto al servicio que has mencionado, que son 6, 9 meses, más o menos de media, ¿lo diseñas de una forma en la que poco a poco el cliente se va empoderando y va sintiéndose más libre y al final lo coge él al 100%? ¿O también tienes un servicio en el que el cliente lo delega 100% y en realidad Claro. hasta que un poco, bueno, vuestros caminos se separen por otra razón, más o menos? Efectivamente. Con la gente que son emprendedores, normalmente, pues, no, se sabe, lo hacemos todo, ¿no? Los autónomos intentamos hacerlo todo hasta que crecemos un poquito. Bueno, pues con esta gente sí que son los que yo me refería de 6, 9 meses, porque llevan su periodo. Una vez ellos ya vuelan solos, pues ya se lo hacen ellos. En el caso de una empresa, por ejemplo, lo que busca es la delegación. Por lo tanto, ahí puede durar hasta que nos cansemos, se rompa la colaboración. No tengo límites. También tengo otras personas que les hago de ghostwriter realmente, que yo ya cogí mi plano, su voz, su estilo, y ya directamente lo delega también, y ahí será hasta que se canse. Y en la parte, por ejemplo, esta última que has mencionado, llega un momento en el que el cliente tiene la suficiente confianza contigo que ya lo delega tanto como para que no revisa los posts, o siempre hay una parte de revisión por si acaso hay que afinar algo. No sé si llega a que haya un momento en el que no al 100%, pero ya al 90% ya has captado la voz, el tono, lo que va a opinar esa persona y ya puedes ir totalmente libre, o siempre hay esa necesidad un poco de contrastar. Pues esto también es muy interesante porque precisamente escribí un artículo en LinkedIn sobre el tema. Siempre tienes que pasarle a validar. Cuando tú estás hablando por otro, siempre tiene que validártelo esa persona, porque al final tú no eres él o ella. Entonces, ¿y si luego pasa algo? ¿Y si luego tiene una crisis reputacional por alguna tontería que a ti se te haya pasado? El cliente siempre tiene que revisar. Pero sí que es cierto que hay puntos donde llegas a tener tal confianza y ya confías tanto, pues que no te hace falta. No te haría falta. Aún así, yo tengo un caso de esos, yo le paso los textos igualmente. Pero te voy a decir que creo que no los lee. Me dice adelante. Ya. Bueno, sí, intuía que... Porque claro, yo supongo que muchas veces cuando contratas precisamente el servicio es porque no tienes tiempo. Entonces al final incluso no tienes tiempo y por un lado le das importancia, pero no tanta. Entonces llega un momento que tu tendencia va a ser a incluso a hacer un vistazo vertical, ¿no? Así. Pero que conste que ahí la responsabilidad tiene que quedar marcada en el cliente. Es decir, mi responsabilidad es pasarle la validación. Y él o ella hacerse cargo de que lo ha leído y le parece bien. Que lo haya leído o no, que esté de acuerdo o no, se supone que sí, por eso confía en mí, pero aún así, imagínate que pasa algo. Eso tiene que quedar reflejado de alguna manera. Bueno, también estoy seguro de que pasará algo y lo hubieras pasado tú antes o no, al final, digamos que la que va a sufrir quiero decir, si hay una crisis reputacional,
yo supongo que muy pocos clientes querrían seguir luego, ¿no? O sea, al final siempre vas a pagar el pato, ¿no? Sí, sí, eso es así, pero sobre todo esto, y escribí el artículo porque me dio mucha rabia porque leí de una publicación de, bueno, una persona bastante conocida, que seguro que conocéis todos, que publica en LinkedIn y está en muchos medios. Tiene ghostwriters. Entonces, cuando dice alguna animalada, la gente, para justificarlo, lo que dice es, eso es la gente que le escribe las publicaciones. Me da rabia porque igual es tan desconocida la profesión que no se sabe muy bien cómo funciona y no funciona así. Tú te han pasado un filtro, te han validado esa publicación y si no la han hecho, la responsabilidad es del cliente final. Sí, sí, totalmente. Y por la parte un poco de captar clientes, no sé si normalmente, como dices que al final la mayoría ya te conocen, ya saben más o menos cómo piensas, no sé si es, digamos, que esto te hace que se cierren mucho más rápido, incluso que la mayoría de las respuestas sean positivas, o sigue siendo un camino un poco largo de que tenéis, bueno, pues varias reuniones, tenéis que poco a poco ir viendo si encajáis, si hacéis matching y, bueno, al final no se cierran tantos como gente interesada al principio. No lo sé si esta parte de que ya te vengan te hace que todo vaya un poco más ágil o sigue siendo... Lo que hace es que te refuerza la relación. Es decir, yo igual entran por un servicio y sé que luego son recurrentes. Saco una cosa, otra cosa, van a ir a parar a mí. O podemos ir ampliando. Entonces, esa fidelización para mí es muy importante. Sí que es cierto que el crecimiento es mucho más lento. Es decir, no te llegan muchísimos. Tienes que... Es menos rápido, pero es lo que te decía. Es que tampoco puedo abarcar muchos. Claro. O no es mi objetivo actualmente abarcar a mucha gente. Es otro tipo de servicio, no es en masa. Y en la parte, por ejemplo, de los alumnos, ¿sí que es más así masivo o también te cuesta bastante conseguir? No sé cómo un poco haces esta parte. La parte de las formaciones es más complicada porque, claro, es lo que decimos, yo tampoco tengo una audiencia enorme, no invierto en publicidad, entonces es todo a través de el boca a boca muchas veces. Oye, gente que ya te sigue y en ese momento le pilla que sí que necesita aprender lo que voy a enseñar. ¿Por qué te decía esto? Espérate. Sí, porque no son masivas. Eso también tiene su problemática. Mis clases suelen ser entre 10 y 15 personas, máximo. ¿Vale? Porque lo que intento me desgasta muchísimo porque todas incluyen esa personalización. Yo no doy una clase y luego puedo replicar esa formación dentro de 3 meses. Porque aunque la teoría sea la misma, yo la adapto a los asistentes. ¿Vale? Entonces, claro, no pueden ser masivas. O sea, que porque... intentas también que todos esos 10-15 personas tengan un patrón o un nexo en común o... Sin tener el nexo en común que nos une es la necesidad de aprender esa habilidad. Por ejemplo, la formación de storytelling. Todos quieren aprender storytelling, pero aunque la clase en directo toque la temática, ¿no? Los temas, los módulos, luego yo tengo un trabajo por detrás con cada uno de ellos. Y cuando yo empiezo a detectar esta persona necesitaba más esto o necesita más refuerzo en aquello, adapto la siguiente clase de la semana siguiente a esas necesidades. Entonces es imposible estandarizarlas por un lado y sacarlas masivamente. ¿Y cuánto es más o menos cuánto dura más o menos la formación y cuántas clases, horas más o menos requiere? Pues a ver, esta formación son 2 meses. Vale. Es una clase a la semana que está entre la hora y media, 2 horas, 2 horas y media como máximo, dependiendo. Luego también tiene ciertos bonus, que son otro día más añadido a las clases. Y luego yo, aparte de eso, hacemos toda la mentorización, digamos, durante la semana. Lo que se ha trabajado ese día, yo les marco unas tareas y las trabajamos durante la semana de manera particular. Y mira, esto sí que me genera bastante curiosidad. Se ve mucho como en ámbitos de infoproductos y tal, como la gente muchas veces es como que siente que, pues, no, que se necesita formar o que se necesita seguir desarrollando profesionalmente porque o vas hacia adelante o vas hacia detrás y como que tiene esa tendencia a buscar formaciones, a comprarlas y tal, pero luego como que ves que no hay el mismo interés una vez comprada por hacerla, por aprovecharla. Entonces, no sé en lo tuyo, que son 10-15 personas que además tienen que ir a dar la cara a una clase,
si ves como que mucha gente va abandonando a lo largo de estas semanas, si la mayoría de la gente suele asistir, si lo aprovecha, si luego la mentorización a lo largo de la semana ves que te demandan y hacen cosas o se apagan mucho. Pues mira, es curioso porque una persona era conocida y se apuntó a una de mis formaciones. Y lo primero que me dijo fue, me sorprende muchísimo, porque es consumidora de infoproductos y de formaciones. Me sorprendió muchísimo que nadie se haya retirado de tu formación. Dice, es de las pocas formaciones que me apetecía que llegase el día de la clase. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que sí, habrá gente que la aprovechará más o menos, pero están pensadas para que por narices tengas que hacerlas. Que puedes dejarlo, por supuesto. Habrá gente que igual no te hace la tarea de esa semana. Pero están pensadas para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque precisamente lo que creo que sobra son formaciones de las que se quedan archivadas. El PDF de la formación de no sé qué. Y nadie las pone en práctica. Y eso es lo que necesitamos si realmente queremos avanzar, poner en práctica. Porque información no hace falta ni buscarlo en una formación. Te vas a una biblioteca, buscas en Google y la tienes. Lo importante es que luego lo apliques y lo sepas hacer tuyo. Y eso es lo que yo intento forzar en las formaciones. Y bueno, yendo un paso más hacia atrás de la formación, al final un poco todo esto vino propiciado un poco por el momento en el que decidiste empezar tu marca personal. Cuéntanos un poco por cómo empezó, cómo lo descubriste, cómo empezaste, si te formaste antes, si fuiste aprendiendo haciendo. Cuéntanos un poco esos inicios. Pues en cuestión de marca personal, es que realmente yo pienso que la marca personal eres tú. No tienes ni que buscarla ni nada. Es sentirte capaz de decir, bueno, yo, aparte de que te pongas ciertos límites cuando hablamos de exponerte, pero yo soy así. No tengo que crear una marca personal a mi alrededor. Si hablamos solo de marca personal. Esa soy yo. Entonces, ¿cómo empecé? Empecé, pues como creo que empieza casi todo el mundo, lanzando publicaciones y sin darle muchísima vuelta de hoja. Yo no tenía una estrategia ¿Recuerdas marcada. un poco qué te incentivó a lanzar esas publicaciones? Sí, porque alguien de tu entorno ya lo estaba haciendo, sí, porque descubriste LinkedIn y te gustó consumir contenido y de empezar a consumir contenido de otros dijiste, pues yo también quiero lanzar el mío. De mi entorno no había nadie. De hecho, aún hay gente que se sorprende que yo tenga ya la marca personal en LinkedIn. Con esto que te quiero decir, empecé ahí porque quería buscar trabajo. Yo primero buscaba trabajo, buscaba volver a entrar en el mundo corporativo. Pero empecé a consumir contenido, dije, uy, pues esto podría ser posible, uy, pues mira, qué interesante, uy, pues yo podría aportar con mi experiencia. Claro, porque cuando entras en LinkedIn, lo primero que te encuentras, o el 50% de los posts, son de cómo crear contenido en LinkedIn. Entonces como que te va cebando la propia plataforma, o sea, empiezas a consumir tanto contenido que dices, bueno, pues parece fácil o bueno, pues parece interesante y como que la propia plataforma tiene a tanta gente escribiendo de cómo crear contenido dentro de la plataforma que es fácil que porque tú, por ejemplo, entras en TikTok o en Instagram y se ve menos ese tipo de contenido. Sí. Cierto, en LinkedIn hasta el que se dedica a poner tornillos acaba hablando en alguna publicación de lo que funciona en LinkedIn o cómo crear contenido en LinkedIn. Es curioso eso, sí. Bueno, pues es cierto, yo empecé consumiendo todo ese tipo de contenido, empecé a ver la gente que tenía muchos comentarios y tal, y yo empecé a pensar, ¿y esto por qué funciona? Porque había cosas que me gustaban y otras cosas que decía, no tiene ningún sentido. Es peligroso estancarse en ese periodo inicial porque acaba siendo consumidor y consumido. Consumido mentalmente y energéticamente, claro. Vaya. Y lo importante es ir avanzando, ir aprendiendo de todo lo que vas viendo y cómo empezaste? ¿Empezaste antes publicando o empezaste antes, como mucha gente hace, comentando? No, yo fui a saco. Yo empecé publicando, pero claro, es que cuando muchas veces me dicen la página en blanco, tal, es que a mí no me cuesta escribir. Como no me cuesta escribir, yo empecé sin estrategia y sin nada. Empecé lanzando pues sobre lo que yo sabía, sobre los recursos humanos, por ejemplo, pues hablaba de esos temas. Y precisamente LinkedIn es una plataforma de empleo, sobre todo. Entonces esos temas laborales llaman la atención. Y como yo hablaba desde una realidad y no desde los mundos de Yuppie, de si el líder, de si el jefe y todo esto, sino que decía, vamos a ver, sí, lo del líder está muy bien, pero la gente quiere comer. Y si primero se han solucionado los problemas reales que hay, pues yo creo que eso generó algo de interés. Y luego ya cuando hablé de el Satisfyer, del Satisfyer, ahí ya fue cuando creo que me salió mi primera clienta de ahí. Porque era como esa ruptura, ¿no? Aquí en LinkedIn no estamos acostumbrados a que nos pongan la foto del Satisfyer y tal. Y yo creo que ahí fue cuando empezó todo y dije, me voy a dedicar a esto.
Y bueno, te iba justo a preguntar si recordabas algún punto de inflexión, ya lo has mencionado. ¿Recuerdas otros puntos de inflexión, pues ya sea mediante post, ya sea mediante, me pareció un cliente, mediante un comentario, que, bueno, pues en este caso no que te incentivaron a seguir, porque ya lo tuviste claro desde este que acabas de contar ahora, pero que sí marcaron un poco un antes y un después de tu marca dentro de la red social? Puntos de inflexión yo te diría que fue lo que te comentaba, cuando empiezas a consumir tanto de esto, uno de esos puntos fue decir, yo no quiero participar en los grupitos, ¿no? En estas castas que yo te comento a ti, tú me comentas a mí y así. Ahí me di cuenta que yo ahí no quería entrar, no. Yo estaba ahí por un motivo y era para vender, digamos, y no tenía que estar dentro de eso. Y luego que encima parece que, ay, como no me has comentado, yo a ti tampoco, esas tonterías a mí nunca me han ido. Entonces ese fue un punto de inflexión, luego fue el siguiente cuando llegó mi primer cliente y el segundo punto, o tercero, fue cuando me di cuenta de que yo podía cobrar lo que consideraba, porque me llegaban los clientes y los clientes notaban una transformación. Notaban que había sido beneficioso para ellos, tenían resultados. Y ahí fue cuando ya dije, esto funciona, marcha. Y en cuanto al ritmo de publicación, tipo de publicaciones, temáticas, no sé si has ido evolucionando a lo largo de estos años, si más o menos te has mantenido en los mismos tanto números como temáticas, como, bueno, pues temas, no sé. Ritmo de publicación, yo soy de las que piensan que tienes que publicar según te puedas permitir. Quiero decir, si ya te supone demasiado problema de gestionar, vale la pena que no publiques todos los días, publica 2 veces, si eso es factible para ti. En cuanto a mi marca personal, yo soy de publicar todos los días. De hecho, cuando empecé, publicaba a veces hasta 2 veces al día. Luego ya no, porque ya no tengo tanto tiempo, pero sigo publicando casi todos los días. Y en cuanto a temáticas, ¿ha variado? Temáticas empecé más enfocada a la comunicación interna y ahora ya es sobre copy, sobre storytelling. ¿Y ha ido evolucionando de forma lineal o has tocado más temáticas? Yo creo que ha ido evolucionando y no me he ido nunca de... He tenido mis momentos de opiniones personales sobre alguna cosa que ha pasado, de actualidad o lo que sea, pero no me he ido... ¿Y notaste un poco el cambio al cambiar un poco? Bueno, supongo que si al principio empiezas a hablar de empleabilidad y la gente que te empieza a seguir busca un poco que le satisfagas esa temática y de repente o poco a poco progresivamente vas cambiando de temática, supongo que se te pudieron resentir quizás un poco los números o por lo menos que la gente que antes te comentaba pues cambia y ya pasa porque ya no es el tema. No sé si esto lo has notado. Pues no, porque tuve la suerte, la verdad, que la gente que me seguía, empezó a seguirme por el tema laboral, se convirtió en clientes. Estamos hablando de gente dedicada al bienestar laboral, recursos humanos y tal. Entonces no noté resentimiento y aparte es que me duró muy poco esa etapa. Yo igual estuve hablando de comunicación más enfocado en eso 3 meses. Al 4.º mes ya te diría que siempre hablaba, o casi siempre intentaba hablar de lo de ahora. Y por ejemplo, en cuanto al resto de redes sociales, no sé si has hecho pruebas en alguna, si te consideras que con LinkedIn tienes más que suficiente, si tienes en el roadmap a futuro probar en otras, no sé un poco cómo ves el resto de redes sociales. Bueno, lo primero que voy a decir, que esto te va a sorprender, es que no me gustan las redes sociales. Para mí, personalmente. Estoy en ellas porque me dedico a ello, ¿vale? Y entonces las tengo que gestionar. En LinkedIn principalmente me siento súper cómoda porque el formato permite mucho más el texto y como yo me gusta escribir, me dedico a ello, pues para mí me gusta y aparte mis clientes también están mucho ahí. Tengo pendiente Instagram, no me hago con ella porque me parece que necesita demasiado cuidado, demasiado todo bonito y aparte texto normalmente tienes poco. También va cada vez más dirigido a los vídeos y yo los vídeos es algo que no lo llevo bien. Y TikTok lo mismo, TikTok me la abrí para ver cómo funcionaba, porque necesito saber cómo funcionan las plataformas. Y para mí, personalmente, no me siento cómoda en ellas. Y en la parte un poco de en las métricas en general, bueno, ya antes de empezar a grabar me dijiste que no te fijabas mucho en las métricas, pero tanto para ti como para los clientes, ¿hay alguna métrica que sí valores? Es decir, pues comentarios positivos o pues, que alguien te escriba un mensaje privado y te diga
lo que has escrito me ha resultado inspirador. No sé si tienes alguna métrica que si digas, pese a que paso bastante en las métricas en general de las redes sociales, si tengo esta métrica que, bueno, para mí sí la considero importante. Bueno, pues por un lado te diría que sí, para mí la principal métrica es que igual después de que alguien deje de comentarte, por ejemplo, o de darte un like en tus publicaciones, pasan 4 meses, 5 meses y a mí hay gente que me escribe y me dice, ¿cómo estás, Sandra? O sea, que te siguen la trayectoria, es decir, tú ya has generado esa conexión, ¿no? Esa relación. Eso es súper bonito, para mí eso es una métrica también. Y luego, por supuesto, si te llegan clientes. A mí me da igual que mi publicación tenga 50 likes. ¿Me ha servido para algo? Que igual no es una venta directamente a través de esa publicación, pero sí que me ha pasado más de una vez y de dos, de llegarme a algún cliente, de tener la primera reunión y de decirme, yo es que te sigo desde el post que publicaste sobre... Y yo hay veces que ni me acuerdo, digo, ostras, pero si no te tenía en el radar. O sea, ese tipo de conexión para mí es la mejor métrica, más que los likes y las visualizaciones. No vamos a ser tampoco ignorantes, es decir, son importantes porque te ayudan a que tu post se mueva. Si te lo comparten, si te lo comentan, eso mola. Pero para mí no son las más importantes. Son los resultados realmente, tanto en conexiones, de verdad, reales, como en ventas. Y en cuanto a los clientes, ¿te ha pasado de que tengas clientes que sí que se enfoquen muchísimo más al número? Igual incluso métricas de estas que son más vanidosas que realmente tangibles, y has tenido que hacer una labor también un poco pedagógica de decir, mira, este tipo de métricas realmente no dicen nada si al final no se traducen en esto o en lo otro. No sé un poco cómo te has encontrado en cuanto a clientes, en cuanto a los pensamientos que venían de serie, digamos, hacia las métricas. Sí, hay perfiles de todo tipo. De hecho, he tenido algunos que sí que iban más enfocados a eso, ¿no? Y de decirte, es que todavía solo tiene 2 likes la publicación, y decirle, ya, pero es que eso no es lo importante. He tenido de eso, sí, es trabajo, como tú dices, de volver a, pues, a explicar, esto no es lo importante, pero esto ha tenido cierto retorno porque ha quedado en la mente de la gente que te ha leído, la que nos interesa y tal. Lidiar con eso es difícil. Es difícil porque a quien no le gustan las métricas de la vanidad, a todo el mundo les gusta. Entonces, es complicado, pero yo he tenido suerte de saber llevarlo. ¿Y has tenido algún cliente en el que te hayas, digamos, orientado más por un poco por sus intereses personales a buscar ese tipo de métricas? Es decir, pues mira, podría hacer un post que sea más cualificado, más complejo, más para un público mucho más pequeño, o hacer un post más facilón que sé que va a conseguir más likes y el cliente va a quedar al final más contento, y al final incluso a mí me resulta más sencillo de hacer, no sé. Efectivamente. Sí, ha habido casos en los que después de analizar bien, ¿tú qué quieres? Tú lo que quieres es que la gente te dé like y te comente, ¿no? Si quieres eso, pon una foto tuya. Una foto personal tuya. Con eso funciona. Coge una frase inspiradora de taza de Mr. Wonderful. Pon eso. Yo he llegado a decirlo así. Tú lo que quieres es ahora tener mayor audiencia, más seguidores. Mete un post de esos. Todas las semanas, uno a la semana. ¿A ti no te importa? ¿Cuáles son tus límites? Es que todo eso es lo que hay que aclarar antes. ¿Qué quieres y cómo lo quieres hacer? Pero yo no he tenido problema porque, vuelvo a decir, es el perfil del cliente, es su marca. Yo aviso antes de todos los riesgos. La gente que te va a llegar por esa publicación, igual no es tu cliente, no te van a comprar. Pero si tú lo que necesitas es esa exposición, autoridad que da el tener una publicación con 1000 likes, pues hazlo así, claro. Y bueno, en cuanto a otro tema bastante, bueno, por un lado de moda y por otro lado conflictivo en cuanto sobre todo a tu trabajo, es todo el tema de la IA. No sé un poco cómo trabajas con este tema. Para empezar, me gustaría saber un poco si la utilizas, y si la utilizas en tu trabajo y en tu día a día, ¿para qué la utilizas? Vale, yo la utilizo todos los días, pero la utilizo para que me ayude a sacar subtemas, digamos. Para eso la utilizo muchísimo. Por ejemplo, un sector que desconozco o que voy a trabajar para un cliente, por ponerte un ejemplo, nutrición infantil. Tú le metes eso y la IA lo que hace es recopilar todo lo que hay en la red y lanzarte todo lo que sabe sobre la nutrición infantil. De ahí, ¿qué pasa? Que yo me lo leo y digo, uy, pues esto que ha comentado, o esta enfermedad, por ejemplo, o este ingrediente que me ha comentado tal. Yo de ahí desgloso, me busco más información. Entonces me sirve para sacar ese tipo de ideas o subtemas.
También la utilizo mucho, pero al revés de cómo se suele utilizar. Yo hago mi texto y una vez hecho se lo paso a la inteligencia artificial. Y directamente le pregunto, ¿qué te parece para una publicación de LinkedIn? Y me da su versión. Y esto va a sonar raro, pero le digo, me quedo con mi versión porque la tuya es una patata. Es así. Y hay otras veces que te dicen, mira, te has dejado por aquí o lo podrías expresar de esta manera o sintetizar de otra. Pero yo he hecho el trabajo gordo, que es el de pensar la idea que yo quiero trasladar. O sea, desarrollarla, quiero decir. Y luego ya se la paso. En ese aspecto sí que la utilizo a diario. La utilizo mucho como para búsqueda y recopilación de información, que antes tenías que ir, entrar a una fuente, luego a la otra, y ahora te lo condensa todo en un momentito. Y luego tú sí que tienes que pues decir, esto te lo has inventado o voy a buscar la fuente original y tal. Y en la parte de más de tus alumnos, de la gente con la que mentorizas, no sé un poco si has visto una tendencia, bueno, no sé si llamarla un poco más vaga, de aunque tú les digas, oye, mira, solo usarla para esto, de que intentan utilizarla para, bueno, para simplificar muchas más cosas, para hacer menos, no sé un poco si has tenido que lidiar un poco con esto o la mayoría de que también me parecería extraño porque, bueno, al final si se apuntan a tu formación precisamente es porque lo quieren hacer ellos, no sé. Hay de todo. Recuerdo una vez que me pasaron un ejercicio de los que había dicho que tenían que hacer una tarea y yo enseguida lo detecté porque es que trabajo con ya te digo, yo la utilizo. Y lo pregunté directamente. ¿Has hecho tú esto? ¿Lo has hecho tú o lo ha hecho la inteligencia artificial? Y me dijo, lo ha hecho la inteligencia artificial. Digo, pues ahora házmelo tú. Y lo que me devolvió esa persona es que era 4 veces mejor. Pensemos que yo estoy hablando de sacar la voz, la esencia de la gente. Entonces es imposible que te la esté sacando la inteligencia artificial. De momento, se acerca mucho, se aproxima muchísimo. Pero si lo que estamos trabajando es eso y te estoy intentando que tú derribes esas barreras, esos bloqueos, no se lo pidas a la inteligencia artificial. Porque es que desde donde yo voy a sacar tu esencia es de lo que tú escribas, no de lo que tenga ella en la memoria que haya recopilado de por ahí. Y en cuanto a la parte más de clientes, no sé si has tenido también que lidiar con gente que quería utilizar la IA para determinados temas, si más o menos siempre lo han delegado en ti, no han intentado interferir un poco con la IA, no sé en cuanto a este lado si has encontrado más interferencias. No, sí que he visto pues situaciones de decir, mira, es que lo he hecho con la inteligencia artificial y me ha pasado pues lo mismo, decir, vale, está muy bien, está mejor de lo que tú tenías igual, pero no es suficiente y aparte es lo mismo que con los alumnos. Para mí es que se den cuenta de que nos puede facilitar muchísimo, pero hay que pegarle un repaso. No le soluciona todos nuestros problemas, de momento. Claro. Y por el lado un poco de ti en general, al final, bueno, claro, estás requiriendo de grandes dosis de creatividad, digamos, a lo largo de todo el día. Porque al final necesitas creatividad para ti, necesitas creatividad para tus clientes, necesitas creatividad para tus alumnos. No sé un poco cómo, bueno, al final parece un poco como, yo siempre siento como que la creatividad tiene un límite, es decir, como que llega un momento a lo largo del día que se te agota más. No sé un poco cómo consigues mantener, digamos, el flujo creativo constante o por lo menos en unos mínimos aceptables a lo largo de todo el día. Si hay unas tareas que enfocas más en momentos determinados del día, si tienes trucos para cuando esta creatividad te falla, si pues le das prioridad a los clientes y bueno, pues para ti si ese día estás menos creativa, pues por lo que sea, pues delegas las tareas, o sea, dejas las tareas para otro día. Yo hay veces que creo que me voy a volver loca, porque ser creativa para diferentes personas, diferentes proyectos, agota, como dices, y yo creo que sí que al final es un poco limitada la creatividad, no puedes estar constantemente. Entonces sí que tengo ciertos trucos. Yo, por ejemplo, me cojo una mañana o un día o un periodo de tiempo para un único cliente. Y durante ese día es solo para ese cliente. Al día siguiente será otro cliente. Y para mí, pues suelo ser la última en ese aspecto. Claro, porque supongo que resulta desgastante a lo largo del día cambiar muchas veces de sombrero, ¿no? Para mí sí, eso es lo más complicado porque es que es lo que te digo, al final ya no sabes muy bien por dónde tirar. Y aparte porque coges muchísimo más foco y ese mismo día igual solo tenías pensado trabajar en un único proyecto, una única publicación y acabas desarrollando para toda la semana.
porque estás muy enfocada en ese cliente, en esa voz, en ese proyecto y en esos objetivos a cumplir. Así es como funciono. También es cierto, y te tengo que decir, que yo si tengo un día muy bueno creativo, al día siguiente normalmente no hago nada. Hay veces que ni publico para mí, porque me estresa, me desgasta. Y por la parte un poco de, bueno, pues trucos un poco para mantener esta creatividad, bueno, para que como mucho se te desgaste solo un día, no sé si ausencia un poco de, o poco uso de redes sociales, que normalmente suelen ser más... Mucha gente dice que son inspiradoras, pero yo creo que también tienen la parte de que anulan deporte, dar un paseo, ver la tele. No sé si tienes algún tipo de actividad que te ayuda un poco a estimular o a mantener la creatividad bueno, en las mayores dosis posibles dentro bueno, de lo que se te permite tu cuerpo, ¿no? Pues a mí me funciona muy bien pasear. Cuando tengo oportunidad de ir a la montaña, me gusta mucho pasear o estar en mi huerto, que tengo un huertecito pequeñito. Eso me distrae muchísimo. También lo que me va muy bien es leer, aunque ahí tengas que también tener un foco puesto, pero novela, por ejemplo, que me saque de todo el tema profesional. Leer también y ver la tele, porque no, sí, soy consumidora de series. Y bueno, pensando ya y un poco yendo más bueno, al final de la entrevista y por ver un poco más hacia futuro, no sé un poco, bueno, al final como llevas, bueno, ya son 3 años más o menos, no sé un poco pensando a medio plazo, es decir, yo qué sé, pensamos en 2030 más o menos, no sé un poco si te ves haciendo exactamente lo mismo, si tienes ideas de nuevos proyectos, si pues vives un poco en el día a día y vas viendo hacia dónde te lleva, no sé si tienes algún proyecto, algún sueño, alguna idea o vas un poco más con el día a día. Por mi manera de ser, te diría que el día a día. A mí lo que me gustaría es mantenerme conforme estoy, mejor, siempre, pero no tengo intención de... No tengo intención de crecer a lo grande. Yo me gustaría mantenerme, es mi estabilidad. Yo ahora mismo estoy en un momento de mucha paz interior y de felicidad, digo. Y me gusta decirlo, se disfruta la felicidad en el momento, no tenemos que estar buscándola constantemente. Por lo tanto, crecer un poquito más para tener mayor estabilidad, sí, me gustaría. Reforzar un poquito más mi audiencia, mi marca y tal, para que cuando llegasen esos meses de, bueno, ha bajado un poquito el ritmo de trabajo, no tener que estar a expensas de, uy, que me llega un cliente, que no. Eso sí que me gustaría. Pero no tengo pensado grandes proyectos no te lo podría decir, sé que voy a hacer grandes proyectos, pero ahora mismo no tengo ninguno en mente. Y bueno, para cerrar tengo una sección que es como un poco más egoísta, porque bueno, más o menos ya intento al principio durante la entrevista extraer valor que pueda ser útil para todo el mundo que la escuche, y en esta última sección intento como un poco siendo más egoísta extraerlo para mí. Entonces un poco aprovechando, bueno, que más o menos de tu sector y lo que dominas, bueno, pues es una cosa de la que me puedo aprovechar. Te quería preguntar más o menos, bueno, además mencionaste antes que escuchaste un episodio del podcast de audio, entonces también quiero aprovechar por ahí. ¿Alguna idea, alguna mejora, algo que se te haya ocurrido o algo que creas que no deberías seguir haciendo en cuanto al todo el podcast de audio, si has tenido la oportunidad de escuchar uno o alguno más? A ver, en cuestión del podcast no te voy a decir nada porque me parece que es una extensión, o sea, duran el tiempo que es agradable de escuchar, no se hace largo ni se hace corto, está muy bien. Entonces el ritmo para ser diario está muy bien, entonces ahí no voy a entrar. Y en LinkedIn tengo una... Era la siguiente pregunta. En LinkedIn tengo una respuesta que no te va a gustar, lo sé. Porque creo que está súper bien posicionado o trabajas muy bien el tema, tu sector, ¿vale? El marketing a nivel visual, por ejemplo, también está muy marcado, tienes tu identidad, profundizas mucho en lo que las noticias y aparte añades un poquito de tu opinión. Pero lo que no te va a gustar es que no te muestras nada tú. Es decir, yo he tenido que rascar mucho para saber quién eras o imaginármelo como eres. Y hasta que no te he tenido delante ahora mismo, no me he hecho una idea. Y como sabemos, para gustos los colores. Y habrá mucha gente que no necesitará eso y con saber lo que haces a nivel laboral tendrá suficiente, pero hay gente como yo que necesita un extra. Esa parte de decir, bueno, pues le gusta jugar a fútbol los fines de semana con los amigos o la música tal. Ahí sí que me falta un pelín. Claro. Bueno, mira, aprovecho un poco y te lo explico a ver si
dándote un poco la explicación, consigues darme incluso un feedback que pueda aprovechar más. Yo empecé, por ejemplo, en LinkedIn porque empecé primero con el podcast. Entonces, cuando yo empecé con el podcast, que más o menos era como lo conoces, como lo has conocido, 10 minutos, una temática, simplemente me enfocaba más en marketing de influencers y ahora he pasado un poco más a marketing masivo, o sea, marketing generalista. Pues dije, a ver, para que me escuchen, al final un podcast de audio es muy difícil de promocionar en Instagram, es muy difícil de promocionar en TikTok, porque al final solo hay audio y es muy... Y dije, ¿dónde es la única red social donde creo que tal? Pues en LinkedIn, porque puedo pasar ese episodio de audio a texto escrito, y además creo que es una red social en la que va a haber mucha gente con interés de hablar de marketing. Entonces empecé por ahí y claro, como el podcast era de una temática muy concreta, pues yo me empecé acostumbrando a, pues si hoy hablo de tal campaña de este influencer o de lo que ha hecho este otro influencer, y ahora en marketing pues lo mismo, la nueva novedad de esta red social, pues lo que sea, pues era un post evidentemente como muy centrado en, no soy un medio, pero como si fuera un medio, decir, Sí. explico esto y esto. Entonces era como que nunca encontré, a pesar, también está la cosa que te lo he dicho antes de que no me gusta, pero tampoco nunca encontré de, vale, ¿cómo hablo de mí? Porque yo de lo que estoy hablando es de esta temática que justo va ligada, y además siempre intento aprovechar que cada episodio del podcast, más o menos casi todos tienen su post de LinkedIn, aunque ahora incluso a veces va primero el post de LinkedIn porque me sirven los comentarios para luego que creo que el nutrir. episodio va a salir con más reflexión. Entonces, como que me daba esa dificultad. No sé si ahí te doy una cosa de que ves más claro por qué me generaba esa fricción. Sí, sí, entiendo. La fricción la entiendo perfectamente, pero es algo que... Ahí es cuando digo que falla la estrategia. Muchas veces nos centramos tanto en la estructura, en la estrategia que queremos marcar, que perdemos lo más natural. Entonces, si un día no te apetece hablar de la campaña que ha lanzado no sé quién y te apetece hablar de otra cosa, ¿por qué no? No hay que confundir el hablar de lo que sueles hacer tú, de tus gustos y tal, tus aficiones, algo más personal, con abrirte en canal. Es que no hay que Claro. desnudarse, ni hay que contar todas tus penas. No se trata de eso. Se trata de que se te vea algo más natural. De decir, mira, hoy no le ha apetecido hablarnos de la última campaña o del último influencer, y le ha apetecido hablarnos de que se ha ido a comer una paella a Valencia a conocer a Sandra, y pone la foto conociendo a Sandra. Claro. Esa parte es la que quiero decir. No te resta profesionalidad, al contrario, pues ahora mismo sería la típica foto. Yo ahora podría subir Claro, y no sí, me sí. importaría decir, mira, he estado con... Sí, total. A eso me refiero. Pues no te voy a decir que eres la primera persona porque ya me lo ha dicho más gente, o sea que intuyo que en 2026 tengo que darle una vuelta a eso porque sí que me lo ha dicho más gente. Y nada, para cerrar, como última, más o menos has visto cómo es el formato, cómo es el tipo de entrevista. Bueno, además has dicho que pasas bastante tiempo en redes un poco por tu trabajo. Pues bueno, alguna idea de invitado que creas que, bueno, pues que pueda aportar dentro del marketing, ya sea creador de contenido, ya sea profesional del marketing, o bueno, incluso ajeno a las redes, que incluso, aunque no lo creamos, hay gente ajena Que a las no. redes que existe. Sí. Pues a ver, me parecería súper interesante, te voy a decir, a Marta Iranzo, que Vale, no sé si la conocerás. Es la chica que te digo que es CEO y fundadora de Nexia, vale, la empresa esta de Employer Branding. vale. Entonces me gustaría mucho que hablaseis para ver cómo podíais unir el tema de la comunicación interna y lo que representa ser marca reconocida como marca empleadora con lo que es la comunicación externa, ¿no? Con el marketing, la publicidad y todos estos temas. Creo que saldría un podcast muy chulo. Genial. Pues nada, me apunto el nombre y si necesito ayuda te la pediré. Y nada, darte las gracias. Creo que ha quedado una entrevista bastante realista y humana, como que era un poco lo que me reprochabas. Entonces yo creo que en tu lado lo has humanizado bastante y lo has explicado bien, y además creo que le has aplicado bastante sentido común a temas de los que se habla ahora bastante, como puede ser la IA, el ghostwriting, LinkedIn en general, que además son cosas que cuando estás muy metido dentro como que puedes llegar a perder un poco el foco y el sentido común, porque bueno, pues al final el día a día te lleva un poco a eso. Así que nada, darte las gracias. Además, me comentaste al principio que no te gustaban mucho las cámaras y la verdad es que te he visto que se te han olvidado, así que mi enhorabuena por ello y nada, darte las gracias. Pues muchas gracias a ti por sacarme de mi zona de confort y ponerme delante del micro, de las cámaras y de todo. Pues nada, me despido de vosotros y hasta el próximo episodio.